¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Clisman y en este nuevo video vamos a darle a lo que sería, siempre se me va la palabra, un homenaje a un video que hice hace mucho tiempo y que pues bueno, tuvo un buen impacto, tuvo buenas reproducciones en mi canal. Si no entiendes exactamente lo que estoy haciendo, te recomiendo que vayas al video que está arriba de mí para que entiendas el por qué estoy haciendo este video y para que puedas entender también el por qué no va a ser algo práctico, porque no voy a explicar realmente las etiquetas HTML, pero sí tiene que ver con HTML y todo este tema de la industria del desarrollo web como tal. Anteriormente yo trabajaba páginas web, soy desarrollador web por más de 7 años. Trabajaba yo las páginas web totalmente a código, o sea, HTML, CSS y un poquito de JavaScript. Entonces, para aprender HTML, mi aprendizaje de HTML fue con un manual. De hecho, desde hace muchos años quise aprenderlo por videos, pero era un poquito más complejo con toda la información que había en internet. Era un poco complejo. Entonces dije, bueno, vamos a buscar un manual en el cual yo me pueda poner a leer todas las noches, y así aprendí HTML. No hay que entender muchas cosas, porque la ventaja que tiene HTML es que no cambia. Como no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de marcado, las reglas o la estructura, la forma en que se trabaja no cambia. Simplemente es una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre, que cada etiqueta se compone por un menor que, mayor que para la etiqueta de apertura, y para la etiqueta de cierre es menor que, diagonal, el nombre de la etiqueta obviamente, y cerramos con el mayor que, y dentro el contenido que va a ir. En algunos casos, como se está dando en HTML5, es que ya hay algunos elementos que no necesitas tener una etiqueta de cierre como tal, como es en el caso de las listas. Entonces, bueno, me puse a leer un manual como tal, aprendí HTML en una semana y HTML5 en cuestión de días como tal. Lo complicado viene a la hora de practicarlo y luego aprender CSS y luego combinar ambas tecnologías, y bueno, ni se diga JavaScript, que ya como es un lenguaje de programación, pues bueno, es un poquito ya más complejo. Lo que viene después de aprender HTML y CSS son los preprocesadores, que son, por así decirlo, como convertir estas tecnologías de HTML y CSS a que se comporten tipo programación, que también te da la ventaja de ahorrarte ciertas líneas de código, y también trabajando con snippets, que son unos pequeños fragmentos en el cual tú pones en el editor de código y te genera un código ya precargado. La ventaja que tiene esto, que ya las etiquetas y las propiedades de HTML y CSS pues ya las puedes convertir en variables y ya pueden ser reutilizables. Pero bueno, yo me dediqué a aprender todo esto, me dediqué a hacer páginas y todo lo demás. El problema que yo le encuentro no es que no es que haya un error que no debes de aprender HTML, CSS y JavaScript. Ese no es el detalle. Por lo menos en mi caso particular me llegué a dar cuenta que el tiempo era un factor muy determinante, que el alcance de los ingresos no pueden llegar a ser, por lo menos, como vuelvo y repito, en mi caso y en mi ciudad, no pueden ser tan altos. Por ejemplo, yo vivo en México como tal, y las personas que quisieran un proyecto de páginas web, muchas empresas no quieren pagar tanto. Eso te va a pasar a ti si te estás dedicando a la industria del desarrollo web. No quieren pagar tanto por un proyecto web. Luego el detalle con el que tienes que lidiar es que si te llegas a encontrar a una persona y tú eres nuevo o apenas estás comenzando, pues no te puedes dar el lujo de cobrar bien, porque estás comenzando, porque si eres joven apenas estás tratando de ver, estás tratando de practicar, y bueno, cuando te sale tu primer proyecto, pues lo que quieres es dinero, no importando la cantidad, porque lo interesante de esto es poder generar ingresos con un talento que tú tienes. Entonces, bueno, y digamos que tú ya empiezas a practicar, ya tienes más conocimientos, pero quieres seguir
trabajando proyectos personales, que tienes la posibilidad de trabajar en una empresa, pero para trabajar en una empresa requieres muchos conocimientos avanzados. Entonces empecemos desde abajo, desde el principio. ¿Qué es lo que hace una persona cuando aprende todo esto? Digamos que sabes hacer una página básica y que tienes la suerte de encontrarte una empresa o una persona independiente que tiene un negocio que quiere una página web. Perfecto. No le puedes cobrar mucho. Además también que no todas las personas, a pesar que con todo lo que está pasando, no todas las personas están educadas para saber que este tipo de trabajos se debe de pagar bien. Entonces, bueno, digamos que tú sigues practicando y ya tienes un nivel pues más o menos decente. Digamos que ya puedes conseguir un cliente decente que a lo mejor te pueda pagar X cantidad que para ti es decente. La cantidad que sea es lo de menos. Hay gente que se puede sentir bien cobrando $400 por un proyecto, y hay gente que dice no, es que yo necesito ganar $1000 por cada proyecto que yo haga. Depende mucho de la perspectiva de cada quien, de la necesidad de cada quien y de la satisfacción de cada quien. Entonces el detalle está que el hacer este tipo de proyectos se vuelve un poco complejo, porque digamos que tú quieres ser independiente, tú no quieres trabajar para una empresa, pues bueno, te toca trabajar a ti para hacer ese proyecto. La complicación ya venía después, es que bueno, dices, bueno, ya cobré por un proyecto web, pero tú sabes que si trabajas con HTML, CSS y JavaScript, pues demoras un buen de tiempo. ¿Cuánto te puede demorar hacer una página web? Si te dedicas todo el día, a lo mejor te tardas un par de días, una semana como máximo, si estás dándole duro y duro y duro al proyecto como tal. Pero si tú ya tienes una necesidad, tú tienes que cumplir con ciertas cuentas, empiezas a pagar cosas, lo que puedas ganar a lo mejor por un solo proyecto web, a menos que lo cobres bien, pero digamos que lo cobras regular, que tú tienes un pago mensual de $1000, un gasto mensual de $1000, y pues tú cobraste por este proyecto 350, 400. Para poder saldar lo del mes necesitas hacer entre 3 a 4 proyectos. El problema ¿cuál está? Que te tienes que concentrar en conseguir al cliente, tienes que desarrollar el proyecto y tienes que ver los ajustes finales, porque no por el hecho de que tú hagas la página quiere decir que el proyecto ya está terminado y te van a pagar. Y en muchas ocasiones hay clientes o hay empresas que no pagan exactamente al momento, sino que pagan, no sé, 30 días después, ya dependiendo del contrato de cómo lo haga cada quien. Entonces tienes que enfocarte en todo eso para poder cerrar a un cliente, para poder conseguir un cliente y luego hacer el proyecto, y luego vienen las complicaciones y lidiar con ese tipo de clientes. Entonces trabajar así es muy complejo, porque hacer una página web pues te demora mucho tiempo. Yo opté por herramientas que ya estaban realizadas, que me permitían hacer páginas web casi a la mitad que el trabajo de hacerlo totalmente a mano. Pero bueno, digamos que tú lo que quieres hacer es trabajar para una empresa grande, no una empresa regular, sino una empresa grande que te puedan pagar, no sé, unos $2000, $3000 trabajando para el extranjero, porque a lo mejor para el tema de Latinoamérica es un poquito más complejo, que puede haber clientes que te pueden, o empresas que te puedan pagar eso, pero bueno, tienes que estar en el top. Para trabajar en una empresa grande y que te paguen muy bien, necesitas dedicarle un buen de tiempo a aprender esas tecnologías. Entonces, digamos que te toma aprender HTML y CSS, te toma cuestión de un mes, 2 meses, y aprender lo básico de JavaScript unos 3-5 meses, luego practicarlo, luego los procesadores, luego los editores de código, luego más lenguajes, etcétera, etcétera. Si tú empiezas desde temprano, desde joven, bueno, a lo mejor 5 años después te puedes considerar alguien experto. Pero hay personas que ya tienen responsabilidades, que esperar 5 años para poder trabajar con una empresa es complicado, y combinar ambas cosas. Ahora, no con esto estoy dando un consejo pesimista de decir no aprendan eso. Claro que no, hay sus excepciones, hay las ganas de cada quien y hay las necesidades de cada quien. Lo que yo te quiero dar a entender es que no pongamos en una religión todo este tema de que a fuerzas todo tiene que ser a código, de que si no lo haces a mano
pues no vale. O sea, no lo sientes. No te puedes considerar un desarrollador web, que eso no tiene nada que ver. Porque al final de cuentas, si ya existen empresas que desarrollan sistemas para optimizar el tiempo de ciertas cosas y dedicarte a otras, es mucho mejor. Yo lo opté de esa manera, no te estoy incitando a que lo hagas así, simplemente te estoy pintando dos panoramas. Está el código para hacer páginas web, que tiene que ver muchos lenguajes, como ya había dicho, HTML, CSS, JavaScript, más todos los frameworks que pueda tener JavaScript. Y si a lo mejor también te quieres meter con el tema del backend, PHP, MySQL y muchas otras cosas más, que te repito, para mí siento yo que la ruta adecuada sería empezar desde muy joven, seguir siendo constante hasta poder lograr el objetivo que tú quieres, que es a lo mejor conseguir tus propios clientes o trabajar para una empresa grande. Pero también siempre va a haber un sector pequeño de que a lo mejor quiera ahorrar ese tiempo y dedicarlo a otras cosas. Digamos que alguien tiene un producto como tal y necesita la página, pues no se va a poner a aprender todo eso porque su proceso de lo que quiere lograr se va a detener o se va a aplazar. Yo sé que muchas personas van a decir, bueno, pues que subcontrate, que esto y que lo otro. Hay que entender que siempre van a haber sectores muy pequeños que no tienen el pensamiento muy hacia el futuro como tú lo estás pensando en este momento, y a lo mejor ese no es el objetivo principal de las personas, porque si alguien tiene un producto, digamos que tiene un ebook o un libro tangente que quiere vender, no se va a pasar por ese proceso de aprender a crear su propia página web, que tendría que contratar a alguien. Pero si digamos que él no tiene los recursos en ese preciso momento para poder hacer su página web, tiene que aprenderlo. Y si él se dedica a aprenderlo, no se va a pasar todo un año. Y además también que si no todos aprendemos de la misma forma ni de la misma manera, entonces le puede tomar menos tiempo o más tiempo. Para resumir este video, es simplemente que no hay que casarnos siempre con un tipo de tecnología o con lo que nos están diciendo las personas que siempre debe de ser así. Si hay alternativas y ese es un camino fácil o que te acorta el transcurso de el objetivo principal, el objetivo final, entonces adelante. Como te decía, no tiene nada que ver con las etiquetas HTML, es simplemente un recuento, un homenaje a un video que honestamente quise revivir en este año porque ya lleva muchos años, que tiene el audio pésimo, etcétera. Y como te decía, para poder entender esto, tienes que ver el video que te mencioné al principio. Nos vemos en el siguiente video.